Bueno, pues en este proyecto vamos a tejer 13 vueltas de 15 cuadrados cada vuelta, ¿veis? Dos vueltas de disminuciones. Después vamos a tejer 6 vueltas con 13 cuadrados cada vuelta. Y por último 4 vueltas de disminución arriba del todo, que va a ser el cuello. Bueno, pues hacemos un nudo corredizo y después vamos a hacer 52 cadenas. Podéis hacer más porque no importa que sobren, pero si faltan sí que ya es un problema. Antes de nada estamos tejiendo una talla S, ¿vale? La cadena medirá más o menos entre 31 y 32 centímetros aproximadamente. Y queda ajustadita, bueno, no queda ajustada, pero tampoco queda muy ancha. Pues vamos a comenzar la vuelta 1 con un punto alto en la cadena número 9. Se nos creará como un cuadrado, que es lo que vamos a trabajar por cuadrados. ¿Veis? Bueno, pues ahora vamos a saltar, vamos a hacer 2 cadenas de separación, vamos a saltar 2 cadenas y en la cadena 3 vamos a hacer un punto alto y formaremos nuestro segundo cuadrado. Y todos los cuadrados de esta vuelta van a ser iguales. 2 cadenas de separación, saltamos 2 puntos, 2 cadenas en este caso, y un punto alto en la tercera cadena, así hasta el final de la vuelta. Debemos tener 15 cuadrados en total. Estamos haciendo solo un lado del frontal, el otro lado es igual. Subimos con 5 cadenas y giramos el tejido. Y como ya tenemos nuestra estructura de cuadrados, vamos a hacer un punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior. Después seguiremos igual con 2 cadenas de separación y esta vez no saltamos 2 puntos, nos vamos directamente al siguiente punto alto. ¿Veis? Fijaros bien en las imágenes para saber dónde meter el gancho. Y hacemos el punto alto. Y vamos a repetir hasta el final de la vuelta. 2 cadenas de separación y un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Para cerrar la vuelta vamos a hacer las últimas 2 cadenas de separación y un punto alto en la tercera cadena. Y con eso cerramos la vuelta. Hacemos 5 cadenas, giramos el tejido y vamos a repetir la vuelta 2. En total son 13 vueltas. Ya tenemos hechas 2, pues nos faltan 11 vueltas.
Una vez que terminamos las 13 vueltas, vamos a hacer las 2 vueltas con una disminución. Para hacer la disminución vamos a hacer 3 cadenas de subida, giramos el tejido y hacemos un punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior. Y continuamos con la secuencia. 2 cadenas de separación y un punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior. Esta vuelta 15 la vamos a tejer normal hasta el penúltimo punto alto de la vuelta anterior, que ahí vamos a hacer la disminución. Por lo tanto, hacemos 5 cadenas, giramos el tejido y hacemos un punto alto en el siguiente punto alto. Continuamos tejiendo hasta el penúltimo punto alto. El último punto alto que hagamos lo dejamos sin cerrar. ¿Veis? Nos dejamos las 2 hebras ahí. Y ahora vamos a hacer 2 lazadas y un punto alto doble en el último punto alto. Pasamos el gancho por 2 hebras, por otras 2 y las 3 últimas hebras las cerramos de un golpe. Ahora vamos a tejer las 6 vueltas normales que tenemos pendientes. Ya hemos hecho las 2 disminuciones y ahora vamos a hacer 6 vueltas hasta que lleguemos a la zona de disminuciones del cuello. Empezamos las 6 vueltas con 5 cadenas de subida. Como siempre, cuando hacemos una vuelta normal, giramos el tejido y hacemos un punto alto en el siguiente punto alto, como siempre. Continuamos tejiendo como hemos estado haciendo hasta el final de la vuelta. Y continuamos así 6 vueltas más. Cuidado con el último cuadrado porque es fácil pasárselo, no verlo, ¿vale? Recordar que solo tenemos 2 vueltas de disminuciones. Entonces, para terminar esta vuelta, en la tercera cadena es donde vamos a hacer nuestro último punto alto de la vuelta. ¿Veis? Ya se notan las 2 vueltas de disminución mejor, una vez que tenemos hecha la siguiente vuelta. Y nada, repetimos 5 vueltas más. Como hemos hecho una, nos quedan 5. Una vez que tenemos las 5 hechas, vamos a empezar con las disminuciones en el lado contrario al que las hicimos en la sisa, porque vamos a hacer el cuello. Por lo tanto, vamos a tejer normalmente, como lo hemos estado haciendo, hasta el penúltimo punto alto. En el penúltimo punto vamos a hacer un punto alto sin cerrar, vamos a hacer 2 lazadas, saltamos 2 cadenas y en la tercera hacemos un punto alto doble como hemos hecho antes. Pasamos por 2 hebras, pasamos por 2 hebras y las últimas 3 las pasamos juntas. Bueno, pues ya hemos hecho nuestra primera vuelta de disminución, nos quedan 3 vueltas más porque son 4, ¿veis? 1, 2, 3, 4, que ese es el cuello.
Hacemos 3 cadenas de subida porque es una disminución. Vamos a girar el tejido y tejemos normalmente con un punto alto en el siguiente punto alto hasta que lleguemos al final de la vuelta. Al final de la vuelta volveremos como una vuelta normal, es decir, con 5 cadenas de subida y tejiendo normal hasta el penúltimo punto, que haremos otra disminución. Ya estamos en el penúltimo, hemos hecho un punto alto sin cerrar porque vamos a hacer una disminución, hacemos 2 lazadas y un punto alto doble, 2 hebras más y las últimas 3 las cerramos juntas. Bueno, pues ya solo nos queda la última vuelta. Hacemos 3 cadenas de subida porque vamos a hacer la última disminución y en general la última vuelta, giramos el tejido y tejemos normalmente hasta el final de la vuelta, con un punto alto en los puntos altos y 2 cadenas de separación. Ya podemos cortar hebra. Yo hago una cadena al aire sueltecita para fijar bien y que no se me suelte el punto por cualquier cosa, y cortamos la hebra. Ya tenemos nuestras 2 piezas frontales y ahora vamos a hacer la parte trasera. La parte trasera la vamos a tejer exactamente igual, con la diferencia de que es más grande. Por lo tanto, vamos a hacer 102 cadenas, podéis hacer más vale que sobren. En total van a ser 32 cuadrados, 15 cuadrados de un frontal, 15 cuadrados del otro frontal y 2 cuadrados extra para los remates. El primer punto alto lo vamos a hacer en la cadena número 9, como hicimos cuando tejimos los frontales. Y seguimos tejiendo normalmente con 2 cadenas de separación. Saltamos 2 puntos y un punto alto en la cadena que hace 3, así hasta que terminemos la vuelta. Esta vuelta la vamos a repetir 13 veces, como hicimos en los frontales. Ahora vamos a tejer 2 vueltas con disminuciones, pero esta vez lo vamos a hacer a ambos extremos de la parte trasera. Hacemos 3 cadenas de subida porque es una disminución. Giramos el tejido y vamos a continuar tejiendo hasta el penúltimo punto alto, que haremos otra disminución.
En el penúltimo punto alto hacemos un punto alto sin cerrar, como hemos estado haciendo, hacemos 2 lazadas, saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto doble. Pasamos el gancho por 2 hebras, después por otras 2 y las 3 últimas las cerramos juntas. Bueno, pues ya tenemos una vuelta de disminución, nos queda otra más. Por lo tanto, vamos a hacer 3 cadenas de subida, vamos a girar el tejido y vamos a continuar tejiendo normalmente hasta que lleguemos al penúltimo punto del siguiente extremo. En el penúltimo punto vamos a hacer un punto alto sin cerrar, 2 lazadas y un punto alto doble en el último punto alto. Pasamos por 2 hebras, después por otras 2 y las 3 últimas las cerramos juntas. Bueno, pues ya tenemos nuestras 2 vueltas de disminuciones. Ahora vamos a tejer 10 vueltas normales sin disminuciones y sin nada, que van a ser nuestras últimas vueltas de la parte trasera. Como vamos a hacer vueltas normales, pues hacemos 5 cadenas de subida como siempre, giramos el tejido y continuamos tejiendo como lo hemos estado haciendo hasta ahora, hasta el final de la vuelta. Y repetimos esta vuelta en un total de 10 veces. Son 10 vueltas porque tenemos 6 vueltas normales. Recordar la parte frontal, tenemos 6 vueltas normales y 4 últimas vueltas de disminuciones, pero en la parte de atrás no vamos a hacer disminuciones de cuello, por lo tanto 6 más 4 son 10 vueltas. Por cierto, cada vuelta tiene 28 cuadrados en total, por si un dato de interés, para ir teniendo los cuadrados controlados. Bueno, pues ha llegado el momento de unir las piezas, que para mí es la tarea más tediosa y más en estos trabajos, pero yo utilizo esta manera de hacerlo porque los acabados para mí son geniales. Para unir las piezas utilizo el gancho de 3,5. Para el resto del trabajo utilizo el gancho del 5. Entonces, vamos a tejer en los puntos, no dentro de los cuadrados, ¿vale? Ahora lo veréis visualmente mejor. El acabado es genial. Cuesta un poco, os ruego paciencia, pero bueno, bien. Colocamos las piezas frontal con frontal, porque vamos a unir por el reverso de las piezas. Hacemos un nudo corredizo para agregar hebra nueva. Y vamos a meter el gancho por el primer punto alto que hicimos en las 2 vueltas. Como veis en las imágenes, vamos a pasar el gancho por las 2 piezas, por el mismo punto las 2. Tiene que coincidir todo el trabajo. Vamos a hacer una cadena para fijar bien la hebra. Y voy a hacer un punto raso en ese mismo punto. A partir de aquí voy a hacer un punto raso por la hebra frontal de la pieza que tenemos al frente, que es el frontal, y por el mismo punto en la pieza de atrás. Es un poco bastante tedioso porque tener en cuenta que los puntos están del revés, están apretados
y algunos apenas se ven. Pero si recordáis, hicimos 2 cadenas de separación entre cuadrado y cuadrado, por lo tanto tendremos que tener 2 puntos más los puntos que hacemos en el punto alto, los puntos altos que hacemos, vaya. Entonces, mucha paciencia, pero el resultado es muy bueno. Ya si queréis unir las piezas de otra manera, a vuestra elección. Pero sí, es un poco tedioso y cuesta un poco de trabajo. Vamos a terminar de unir en el último punto alto de la disminución. Ahora mismo estoy haciendo el penúltimo punto y aquí voy a terminar la vuelta. Y podemos cortar la hebra. Hacemos una cadena al aire, sueltecica, y cortamos la hebra. Y hacemos la misma operación tanto en el otro hombro como en los laterales. Lo vamos a hacer igual. Los laterales es un poco más largo y cuesta un poco más de trabajo. Por eso os ruego paciencia. Para los laterales podéis poner los marcadores como referencia en el punto alto justo antes de la disminución, ¿vale? En los 2 lados. Entonces vamos a empezar por uno de esos lados, por lo tanto ahora quitaremos una marca, pero mirad la unión cómo queda. A mí personalmente me gusta mucho, queda muy fino. Bueno, ahora por los remates es otra historia, pero también fácil. Como los frontales son de diferente color a la parte trasera, pues voy a hacer los remates cada zona de su color. Por lo tanto voy a hacer bastantes cambios de color. Pero bueno, no tienen más complicación. En total voy a hacer 4 vueltas de puntos bajos por todo el borde de la pieza, menos en las mangas. Entonces empezamos, por ejemplo, desde aquí, desde donde estoy, vuelvo otra vez al gancho de 5 milímetros, hago un nudo correrizo como siempre para agregar hebra nueva y vamos a enganchar la hebra en el primer punto alto blanco, bueno, veis, y vamos a enganchar el punto entero. Vamos a tejer durante todo el rato con puntos bajos. Entonces, aquí cuesta un poco de trabajo porque como está en la unión, pero se consigue fácil. Enganchamos la hebra, hacemos una cadena para fijarla y ahora dentro de los cuadrados vamos a hacer 2 puntos bajos. Y solo vamos a tejer dentro de los cuadrados. Los puntos bajos, o sea, los puntos altos de la vuelta anterior, bueno, de todo el proyecto, como quien dice, no los vamos a tocar en este lado, pero en el siguiente lado sí. Por lo tanto, solo vamos a tejer dentro de los cuadrados. Y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada cuadrado. Saltamos de uno a otro y así hasta que lleguemos a la siguiente esquina. Bueno, pues vamos a hacer un punto bajo en la tercera cadena y vamos a crear nuestra primera esquina oficial. Hacemos un punto bajo, una cadena y vamos a hacer un punto bajo más en el mismo punto. Y esta va a ser nuestra manera de hacer las esquinas. En total vamos a tener 4 esquinas, 2 en la parte baja y 2 en la parte del cuello. Entonces, ahora aquí vamos a hacer dentro del cuadrado un punto bajo y en el mismo punto alto vamos a hacer otro punto bajo. Antes hemos hecho 2 puntos bajos en cada cuadrado, pues ahora la secuencia cambia. En el cuadrado un punto bajo y en el punto alto otro punto bajo. Así hasta que lleguemos a las disminuciones del cuello.
Bueno, pues voy a marcar para que veáis hasta dónde voy a llegar con esta secuencia. Justo hasta el punto alto antes de la disminución. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a hacer otra esquina. Quitamos el punto marcado, que es un punto alto, y vamos a hacer un punto bajo ahí. Como es una esquina, vamos a hacer una cadena y un punto bajo más en el mismo punto. En esta zona del cuello vamos a volver a cambiar la secuencia. En la disminución vamos a hacer 2 puntos bajos y en el punto alto un punto bajo. Entonces, en la disminución 2 puntos bajos y en el punto alto otro punto bajo. Así hasta que terminemos las disminuciones del cuello. El último punto, veis que vamos a hacer, lo vamos a dejar sin cerrar. Que yo ahí me he colado, pero lo voy a rectificar ahora mismo. Voy a pasar la hebra, el ovillo, al frente, porque voy a necesitar luego esa hebra. Porque recordad que voy a hacer cada lado, lo voy a hacer con su color. Entonces cogemos hebra negra y cerramos ese punto con la hebra nueva. Pasamos al cuadrado y dentro del cuadrado vamos a volver a la secuencia de 2 puntos bajos en los cuadrados. Vamos a hacer toda esta parte del cuello, la vamos a hacer así. En el último punto vamos a hacer lo mismo, un punto bajo sin cerrar, porque vamos a cambiar otra vez de color y vamos a agregar una hebra nueva porque todavía no tenemos. Vamos a pasar el ovillo negro al frente y vamos a cerrar el punto con una hebra nueva, veis. Como hemos vuelto a llegar otra vez a las disminuciones del cuello, vamos a cambiar la secuencia, por lo tanto vamos a hacer un punto bajo en el primer punto alto. ¿Veis? Un punto bajo dentro de 2 puntos bajos, perdón, dentro de la disminución. Un punto bajo en el punto alto. 2 puntos bajos en la disminución. Un punto bajo en el punto alto. Y así hasta que terminemos las disminuciones del cuello. Bueno, pues ya hemos llegado al final de las disminuciones del cuello. Hacemos el último punto bajo. Y ahí mismo vamos a hacer la esquina. Es decir, una cadena de separación y otro punto bajo en el mismo punto. Bueno, vamos a cambiar otra vez de secuencia, recordad. Aquí habíamos hecho una cadena, o sea, un punto bajo en el cuadrado y un punto bajo en el punto alto. Un punto bajo en el cuadrado y un punto bajo en el punto alto. Así vamos a continuar hasta la siguiente esquina. Bueno, pues para terminar la esquina vamos a hacer un punto bajo en la tercera cadena. A veces cuesta un poco porque están apretados. Y como es una esquina vamos a hacer una cadena y un punto bajo más en el mismo punto. Llegamos a la parte de abajo otra vez y vamos a volver a la secuencia de 2 puntos bajos en los cuadrados. Solo en los cuadrados. Entonces vamos a continuar tejiendo así, igual, hasta que lleguemos al color negro
que cambiaremos de color, como hemos estado haciendo hasta ahora, y seguiremos esta misma secuencia. Toda la parte de abajo la vamos a tejer igual, solo trabajando dentro de los cuadrados con 2 puntos bajos. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera vuelta de remates. Hacemos el último punto alto sin cerrar, traemos el ovillo al frente y cogemos la hebra de atrás si la tenemos para cerrar el punto, y si no la tenemos pues cogemos una hebra nueva. Y vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo 2 vueltas porque en la tercera vamos a hacer los ojales de la parte frontal. Por cierto, los ojales los vamos a hacer en la parte frontal izquierda. Recordar las esquinas. Por ejemplo, en esta segunda vuelta hacemos la esquina, punto bajo, cadena y punto bajo en el centro de la esquina que hicimos en la vuelta anterior. Bueno, como os he dicho antes, los ojales los vamos a tejer en la tercera vuelta. Yo ya he tejido la parte de abajo, la tercera vuelta. Me he quedado en la esquina, un punto bajo, una cadena y otro punto bajo en el mismo punto. Estamos tejiendo la esquina en el centro de la esquina anterior, de la vuelta anterior. Bueno, pues ahora vamos a hacer los ojales, como os he dicho, en la parte izquierda del frontal. Vamos a hacer 2 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto bajo y ya tenemos nuestro primer ojal. Ahora vamos a seguir y vamos a hacer 6 puntos bajos más. En total van a ser 7. Una vez que tenemos los 7 puntos bajos, volvemos a hacer 2 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos otro punto bajo. Ya tenemos nuestro segundo ojal. Como veis, es muy fácil. Continuamos haciendo puntos bajos hasta que hagamos 7. Como ya hemos hecho uno, nos falta uno más, nos faltan 6 más. Y continuamos tejiendo esta secuencia hasta que lleguemos al último ojal, que lo vamos a hacer de una forma diferente. Bueno, pues a mí me quedaban, después del último ojal que he tejido, me quedaban 6 puntos. Pues cuando termine esos 6 puntos,
Hacemos 4 cadenas de subida y un punto raso en el siguiente punto, que coincide con la esquina de la vuelta anterior, del cuello. Y en ese mismo punto vamos a hacer una cadena y un punto bajo a modo de esquina. Una vez que tenemos hechos todos los ojales, terminamos la vuelta con puntos bajos. Recordad que estamos en la vuelta 3 y ahora en la última vuelta, en la vuelta 4, os vuelvo a mostrar otra vez cómo remato los ojales. Bueno, pues ya hemos hecho la esquina y voy directamente a rematar el primer ojal. Para rematarlo vamos a hacer 2 puntos bajos dentro del ojal y un punto bajo en el siguiente punto. Fijaros bien en las imágenes para ver cuál es el punto exacto donde lo cierro. Y ya pues continuamos haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al siguiente ojal. Y una vez que lleguemos al siguiente ojal, vamos a hacer la misma mecánica. 2 puntos bajos dentro del ojal. Y continuamos con puntos bajos hasta llegar al siguiente ojal. Vamos a seguir con esta secuencia hasta que lleguemos al último ojal, que lo vamos a hacer de una manera diferente. Voy a marcar el punto para que veáis dónde voy a empezar a rematar el último ojal. Una vez que ya hemos tejido todos los ojales, que nos queda solo el último, vamos a quitar el marcador y vamos a hacer el último punto bajo normal en ese punto, que es justo el punto antes de donde hicimos las 4 cadenas del ojal. Y ahora dentro del ojal vamos a hacer 4 puntos bajos. Y ya terminamos la vuelta con puntos bajos en los siguientes puntos hasta el final. Bueno, y una vez ya que terminemos esta parte, os espero en la parte 2, donde mostramos cómo se hacen las mangas y el cuello.